En esta actividad vamos a realizar la adquisición de datos desde un sensor que tiene la capacidad de poder censar temperatura y humedad. Este sensor es el DTH11, ¿sí? En el desarrollo de este video vamos a lograr poder adquirir los datos desde este sensor y enviarlos a la tarjeta Arduino, ¿sí? Este Arduino se va a comportar como un dispositivo de adquisición de datos. La información que enviará el microcontrolador a la computadora estará definido en el protocolo serial a una velocidad de 9600 baudios, y en este caso en la computadora realizaremos un programa, un instrumento virtual en LabVIEW para poder imprimir los datos y ver un gráfico de tendencias correspondiente a la temperatura de este sensor. Entonces mencionaremos brevemente que el sensor DTH11 es un sensor digital de temperatura y humedad. Este sensor es de bajo costo, integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir la temperatura ambiental, ¿sí? Y muestra los datos a través de un pin, ¿sí? Es el pin central del dispositivo. Aquí podemos ver los terminales, ¿sí? Y aquí conectaremos la tierra, la alimentación y los datos de salida. Algunos de estos sensores tienen un LED indicador que se enciende cuando está alimentado con energía este sensor. Y a través de los datos de salida, estos estarán en el protocolo OneWire. Con un solo dato viajarán los dos parámetros, temperatura y humedad, ¿sí? Como podemos ver aquí en el circuito, vemos que este sensor está conectado obviamente a alimentación, es decir, está conectado a la misma tarjeta Arduino a través de 5 voltios, tierra, y en la librería que hemos empleado vamos a utilizar también el pin 4 para la conexión de datos de salida. Vamos a mover esto y aquí está el código. El código define que tenemos que incluir la librería de DTH11. Esta librería podemos buscarla a través de la herramienta incluir librería. Podemos gestionar la librería, ¿sí? Dependiendo de la procedencia del sensor, podemos encontrar la librería dentro de este repositorio digital, o podemos importar un archivo en formato zip donde podemos encontrar también la librería y podemos importarla al proyecto, ¿sí? A través del gestor de librerías podemos buscar aquí. Hay que esperar que termine de escanear y de descargar todas las librerías disponibles para poder instalar. En este caso nosotros vamos a realizar la instalación de la librería a través de un archivo zip. Nos vamos a la sección programas de la barra de menú, incluir librería, añadir archivo zip. Buscamos en el equipo, en una carpeta, y ahí está la librería de DTH11, ¿sí? Ahora antes de descargar el programa vamos a explicar el código, ¿sí? Como mencionábamos, la primera línea nos pide que instalemos o incluyamos una librería, la librería DTH11.h. La segunda línea lo que nos define o lo que nos indica es que vamos a definir una constante llamada DTH-pin. Esta constante se le va a asignar el valor número 4. Es muy probable que, si vemos aquí la conexión eléctrica del microcontrolador, estamos conectando justamente al pin número 4.
¿sí? Esa constante va a definir el número de pin por el cual van a ingresar los datos del sensor, ¿sí? Entonces, luego definimos el objeto DTH11, que es propio de la librería DTH11, ¿no? Estamos definiendo el objeto para poder acceder a sus propiedades más adelante. En la sección de configuración setup vamos a definir la velocidad del puerto serial. Vamos a inicializar el puerto serie serial.begin. El comando begin lo que hace es iniciar el puerto serie a una velocidad de 9600 baudios. Es muy importante tener en cuenta aquí que esta velocidad debe estar en la misma magnitud de frecuencia que en el administrador de dispositivos de la computadora. Para poder acceder a ello, nosotros vamos a buscar el administrador de dispositivos y vamos a acceder a los puertos de COM y LPT. Aquí vamos a encontrar dos puertos, de los cuales la posición número 7, el COM 7, le corresponde al Arduino 1 y es el que debemos definir para nuestro programa genuino. Ahora, lo mencionamos, la velocidad. Si damos doble clic al puerto configurado como COM 7 y accedemos a su configuración de puerto, también encontraremos aquí la configuración de la velocidad, que está a 9600, cantidad de bits 8, bit de paridad ninguno, bit de parada 1 y control de flujo ninguno. El control de flujo y los demás parámetros ya se encuentran definidos de manera automática por la computadora. Es por ello que muchos manuales y mucha información que podemos encontrar en internet apuntan a esta configuración. ¿Debemos mantenerla? Sí, pero teniendo en cuenta que estas velocidades pueden cambiar, ya que la velocidad de bits por segundo puede llegar hasta 128.000 kilobaudios, ¿sí? Algunos sensores industriales trabajan a 19.000 y en este caso GPS trabajan a 57.000 o 115.000 baudios por segundo, ¿sí? Dejaremos aquí la velocidad 9600 por defecto. Ya confirmando esto en el administrador de dispositivos, definimos, ¿no?, aquí la velocidad. Al mismo tiempo, en herramientas tenemos que verificar que el puerto de descarga esté en el mismo lugar que ha definido el administrador de dispositivos para el puerto COM, que es el COM 7. Ok, entonces esto ya está finalizado y en el while loop vamos a encontrar que vamos a definir una variable de tipo flotante que se va a llamar chk, que va a almacenar con el parámetro read, el cual es una propiedad del objeto de ht11 que hemos definido en la parte superior, ¿sí? Acá lo hemos definido en la parte del objeto de th11 para poder leer en el pin DTH11 pin, es decir, va a leer read DTH11 el pin número 4. En la siguiente sección lo que hacemos es imprimir print. Accedemos a la propiedad de números flotantes para definir la temperatura del DTH11 con 2 decimales. Luego hacemos otro serial print en el cual definimos que vamos a imprimir 2 puntos. Es decir, estamos formando una cadena de caracteres. Primero la información de temperatura, luego 2 puntos. Ojo, la temperatura está con 2 decimales. Luego vienen 2 puntos y después de ello hacemos otro serial print, pero ya sería un print line, o sea, imprime y da un salto de línea para el siguiente dato que va a recibir. Y el print line que hace es la propiedad humedad con 2 decimales del objeto de th11. Después de ello se hace un retardo de 1 segundo. Terminando esto, vuelve a iniciar el ciclo
con otra impresión de otro nuevo parámetro, ¿sí? Entonces vamos a compilar esto. Vamos a ir a la opción de herramientas con 7, ¿sí? La placa es Arduino 1, genuino 1, si está bien. Procedemos a hacer la descarga. El programa está compilando y ya se subió a la placa Arduino. Entonces podemos ver aquí, vamos a minimizar esto un poco. Entonces podremos ver que el LED de transmisión va a comenzar a oscilar con la frecuencia que hemos definido en el programa, que en este caso es 1000 milisegundos, es decir, cada segundo. Vamos a activar el monitor serie y vamos a visualizar los datos obtenidos. Entonces lo que estamos viendo aquí que el sensor está detectando 23 grados centígrados y 64% de humedad. Entonces podremos hacer las pruebas necesarias con los cambios de temperatura y poder registrarlos en el microcontrolador. Ahora, si queremos solo imprimir uno de estos parámetros, por ejemplo la temperatura, vamos a cerrar esto y vamos a comentar aquí los códigos. Ya no es necesario hacer un print line de la humedad, entonces lo comentamos. Al mismo tiempo ya no sería necesario imprimir los dos puntos. Por último, solo se va a imprimir la temperatura y en este caso con un print LN. Vamos a descargar el código nuevamente. Ahora veremos el monitor serie y solo vemos el parámetro de temperatura que está cambiando con una frecuencia de 1000 milisegundos. Después de haber hecho la transmisión de temperatura en formato serial hacia la computadora, lo que vamos a hacer es una pequeña modificación a este programa, lo cual vamos a copiar esto de aquí. Y vamos a cambiar el serial print por una variable que va a ser de tipo flotante. Y vamos a llamarla, en este caso, float dato, y este va a ser igual a el sensor de TH11, temperatura, cerramos la llave y suprimimos lo que viene después. Lo que estamos haciendo en este caso, vamos a asignar el parámetro de temperatura del objeto de TH11, lo vamos a asignar a la variable flotante dato. Con esto ya no es necesario este código que está aquí, y podemos hacer aquí un serial print. Print ln y aquí ponemos dato, punto y coma, y en este caso ya podemos nosotros disponer. Vamos a descargar el código para comprobarlo. Verificamos en el monitor serie y tenemos la misma temperatura. Esto quiere decir que tenemos disponible la variable dato para poder hacer cualquier ajuste que sea necesario en cuanto a la calibración del valor del sensor. Tal vez tenemos que corregir la temperatura si lo comparamos con un termómetro, y hay que afectarle por un factor de corrección. Entonces ahí podemos nosotros aplicar alguna función matemática que nos pueda aproximar a la lectura del sensor, ¿no?